Yo soy Ana Chopa. Chopa es una palabra en mi dialecto que es el Diyasá, el zapoteco ismeño, y significa seis. Yo lo retomé porque aquí es bastante común que la gente o las familias se reconozcan por apodos. Algunos son beyes, que son los jaguares, otros son los taus, que son los guajolotes, inclusive los biwis, que son los marranos. Entonces, como cada familia tiene como su clan, entonces, pues mi abuelo le decían mucho Tawiro Shopa. Entonces, me pareció como una gran idea tomarlo como para mi nombre artístico y pues algo que refleje mi identidad familiar y sobre todo mi identidad cultural. Los zapotecas somos muy abundantes en Oaxaca, pero somos diferentes, ¿no? Inclusive es entre los zapotecas de la Sierra Norte, de la Sierra Sur, los de valles centrales, inclusive los de la costa. Yo soy específicamente aquí del Istmo, de un pueblo que se llama Samlazatempa. Es un pueblo bastante tradicional, aquí todavía pues somos muchos los hablantes, la gente viste todavía con su traje pues típico, nuestras tradiciones pues todavía son bastante importantes. Se vive de una manera muy tradicional del campo, del trabajo comunitario, este, y pues creo que es una cultura bastante importante en Oaxaca, ¿no? La zapoteca. Y aquí en el Istmo pues también predominamos bastante, aunque tenemos culturas hermanas como los icots, los mijes, pero se dice que nuestra cultura es un poco absorbente porque los icots y los mijes adoptaron el huipil ismeño, ¿no? Que es bueno, hay muchas modalidades del huipil ismeño, pero la cotidiana, que es como tela y algunas costuras en forma de paralelas. Algo interesante es que Vinizá significa gente de las nubes, entonces se tiene la creencia que nosotros venimos de las nubes o que somos gente como que está muy relacionado con las nubes, ¿no? Y se me hace muy bello como, como esa palabra, gente de las nubes, la palabra nube, que es del Diyasá, es muy bello, ¿no? Tener una cultura, una identidad. Mi mamá me cuenta que desde muy chiquita, para mí el lápiz y el papel fueron como mis juguetes, ¿no? Ella me veía mucho como inclusive antes de escribir, pues yo ya dibujaba, ¿no? Rayoneaba, y en mis libros de primaria, todos tienen como dibujitos así alrededor en los espacios en blancos. Entonces es algo como que ha estado presente en mi vida, en toda mi vida, ¿no? Como siempre he tenido esa necesidad de rellenar espacios en blancos, de rayonear. Tengo recuerdos, muchos recuerdos de infancia y de adolescencia en donde pues yo dibujaba, ¿no? Bastante. Sin embargo, es difícil como creer que puedes desarrollarte en eso. Por mucho tiempo no tenía como el sueño de ser un artista o dedicarme a la pintura o esas cosas. Para mí solo era como un pasatiempo. Sobre todo cuando vienes de comunidad es difícil tener sueños, ¿no? Porque creo que ves la vida como cosas, como cubrir las necesidades, ¿no? Básicas. Entonces, a veces piensas más como en qué te puede dar una mejor oportunidad de vida. Entonces, yo me fui a estudiar una escuela de agronomía porque mis hermanos tuvieron que buscar escuelas que le daban oportunidades, les daban becas que fueran como más accesibles. Y entonces pues yo solo tenía esa oportunidad de estudiar allá en la escuela de agronomía, porque estudiar como una carrera aparte implicaba pues que yo trabajara o otras cuestiones, ¿no? Estuve 4 años en la ingeniería forestal, sin embargo había una parte de mí como que no se sentía cómoda. Entonces yo volví a mi pueblo y decidí volver ahora empezando con algo que me gustaba, ¿no? Eh, Eso fue hace 5 años aproximadamente. Y entonces volví decidida, como ahora quiero hacer lo que siempre me ha gustado, lo que he hecho toda la vida. Y empecé a hacer ilustraciones y eso me llevó como a otra cosa. Y la verdad es que han sido como
pequeños escalones, pero que ya a 4 o 5 años, pues me dieron esta estabilidad, ¿no? Eh, y pues también volví a estudiar, me metí a una escuela, ahora sí, de artes, de una escuela comunitaria acá en Ixtepet, que es un pueblo a 2 horas de mi casa. Eh, y pues así me involucré bastante más como en el aspecto artístico. Empecé a trabajar comunitariamente, como de forma voluntariada. Empecé primero en San Mateo del Mar, que es un pueblo aquí cercano. Empecé con los pueblos cercanos, así, trabajar con fundaciones, con colectivas independientes. Me daban como el espacio y algunos apoyos básicos para que yo pudiera pintar murales, ¿no? Yo empecé en formato grande y eso me ayudó como a hacer una pequeña carpeta de trabajo. También estuve en un colectivo que recién se estaba creando aquí en mi pueblo y me junté con ellos, hicimos un par de murales aquí en el pueblo y eso me ayudó como parte para que yo tuviera referencias, ¿no? De mi trabajo. Y entonces así, eh, trabajando comunitariamente me ha llevado justo con otras fundaciones, con otras AC, con otros colectivos que pues me empezaron a contratar y entonces así fueron hasta que en un punto se volvió mi trabajo, ¿no? Así de tiempo completo. Mis papás empezaron a ver eso y pues claro que me apoyaron bastante en el sentido de dejarme irme, ¿no? Porque trabajar comunitariamente es irme por varios días a la comunidad que se va a pintar. Como que se empezaron a acostumbrar a ese estilo de vida, ¿no? Con un colectivo de muchachos de aquí del pueblo hicimos como tres proyectos importantes. Y tengo algunos proyectos en casas particulares. Pero sí, todo relacionado como con la cultura de aquí, ¿no? Con las artesanas, con el totopo, la tortilla, el huipilismeño, la lengua, nuestras danzas y así. El aspecto en el que más he colaborado ha sido con grupos feministas sobre derechos de las mujeres, reproducción sexual y sobre el territorio también, bastante. Pero sí, como bastante enfocado y relacionado con temas de mujeres, ¿no? Con el que estuve colaborando fue con Código DH, es un pueblo ICOT. Ellos tienen problemas con los eólicos. Entonces, es un pueblo que la asamblea comunal tomó el palacio eh, y ellos están como resistiendo. Entonces, Código DH trabaja con las mujeres allá. Hay un grupo de señoras con las que dan talleres, imparten pláticas. Creo que tienen un proyecto que se llama Tarde de Mujeres. Y entonces yo hice un mural como justo para ellas y también sobre la resistencia del pueblo, ¿no? Que están luchando ahí, resistiendo para que pues, los eólicos no entren al mar, que es su interés, ¿no? Las lagunas de por aquí, porque ocupar el mar implica que ellos ya no puedan pescar, que ya no puedan acceder como a lo que produce el mar, ¿no? Entonces, pues claramente están en su derecho de decir que no están de acuerdo con los megaproyectos. Tengo uno que hice en Puebla con un vivero comunitario. Me gustó bastante la experiencia porque fue llegar, convivir ahí con las personas y también empecé como a relacionarme, ¿no? Con ellos, a platicar, o sea, no me gusta como llegar a imponer un boceto, una propuesta, sino me gusta crearlo a través de escucharlos, a través de ver el paisaje, me importa mucho como dar si es el agave endémico de ahí, que sea ese, ¿no? Y que no sea un agave de otro estado. Eh, Porque sobre todo, pues como estudié la ingeniería forestal, pues a mí me ayudó bastante como a conocer sobre el medio botánico y todas estas cuestiones territoriales, ¿no? Entonces ahí me gustó bastante el mural que hice ahí con ellos, porque justo me permitieron como
entrar un poco a su vida comunitaria, me compartieron mucha información y pues lo dejé ahí reflejado. No era como una temática de defensa del territorio, pero sí terminé dando ese mensaje, ¿no? De lo importante que para ellos eran, pues, cuidar su tierra, sus animales. Y es curioso porque justo cuando ellos lo ven, porque ellos me decían, es que aquí es muy triste, aquí no hay agua. Fue en la Mixteca Poblana, que es un lugar bastante seco. Y me decían así como, seguro en tu tierra es más verde, hay más vida. Pero cuando lo ven reflejado, o sea, cuando ya lo ven eh, visualmente ahí, se dan cuenta como de que sí hay vida, ¿no? De que sí ellos tienen cosas bonitas, de que ellos tienen cosas importantes. Y creo que esa parte para mí fue como bonito, ¿no? Como verlos, ver toda su riqueza territorial y cultural en una imagen, como provocarles esa sensación de que, claro, tenemos cosas bellas, aunque digan que es un lugar que no lleve tanto, hay vida, ¿no? Ahí había unos órganos enormes y que a mí me fascinaban, ¿no? Que eran los gigantes, o sea, eran cerros de órganos enormes. Y yo les decía a ellos, es que ustedes tienen unos paisajes muy bonitos, ¿no? Porque son paisajes que yo no acostumbro ver en Oaxaca. Tengo uno con un grupo feminista que se llama Mapas. Les estoy haciendo una ilustración ahí para su página web. Estoy haciendo unos murales con MexFam, que es una clínica sobre dar acompañamiento a mujeres. Se enfocan mucho en cuestiones reproductivas y derechos sexuales. Entonces, estoy haciendo 2 murales aquí en la región sobre información, acompañamiento para la interrupción del embarazo. Estoy haciendo mi trabajo privado, que hago decoraciones de casas. Ahorita estoy haciendo decoraciones en una casa particular. Y estoy pintando con un proyecto de la escuela, que estamos recuperando espacios públicos. Y pues con ustedes, ¿no? Con el proyecto Koala. Pues el tema del río, justo Atempa significa, está relacionado con el concepto de que está al lado del río. En mi pueblo justo pasa el río Tehuantepec, que es uno de los ríos más importantes de aquí. Y pues de hecho, inclusive tenemos una danza que está relacionada con eso, ¿no? Que antes se hacía en el río, o sea, iban como los pescadores a realizar esta danza que también he visto que se hace en otros pueblos. Es bastante increíble cómo, a pesar de las distancias y de las culturas, nos parecemos a veces, ¿no? Entonces, esta danza es del pescado, le llaman, y justo es para pedir como que haya mucha pesca, como al agua, a la lluvia. Y entonces estamos muy relacionadas con el río, ¿no? Culturalmente. Y me parece como una gran idea hacer conciencia sobre el cuidado de este. Pues también quiero representar cosas aquí del pueblo, de la cultura. Yo pensaba mucho en la avifauna también, porque a mí me gusta mucho la biología. Y curiosamente, hace poco se estaba hablando de la migración de una especie de ave. O sea que es increíble que a pesar de que esté contaminado, todavía siga habiendo vida, ¿no? Entonces también me estaba llamando mucho la atención concientizar, porque creo que desconocemos muchas de estas especies de aves. O sea, qué aves llegan a pasar ahí, a quedarse por cierto tiempo, qué aves existen. Todavía he escuchado que hay tortugas y, o sea, hay todavía vida que sigue ahí a pesar de la basura y de las cosas y que vale mucho la pena como limpiar ese espacio para estas especies, ¿no? Para las plantas que todavía hay ahí. A mí de verdad se me hace increíble, ¿no? Cómo es que todavía hay pájaros, cómo es que todavía hay tortugas, te digo. Me han contado de ciertas partes del río que están más limpias. Entonces un poco eso, como concientizar y hacer que la gente los note, ¿no? Y vea, wow, tenemos este es un santuario, ¿no? Para ciertas especies, es un lugar importante, tenemos que mantenerlo limpio. Estoy combinando como mis dos pasiones, que es
la naturaleza, la biología y también como con la cultura. Estaba pensando como investigar sobre cuentos. También me gusta mucho reflejar como esa parte de territorio-cultura, ¿no? En mucho de mi trabajo hablo mucho de ese tema, cómo la cultura está relacionada con el territorio y cómo ambos coexisten, ¿no? Y son importantes. Pues muy agradecida con mi trabajo. La verdad es que mi trabajo me ha permitido como llegar como a lugares que nunca pensé que iba a estar, eh, vincularme con personas maravillosas. Como que a mí me da mucho gusto que hayan proyectos que estén enfocados sobre ecología, sobre la protección del medio ambiente, sobre la concientización, sobre la conciencia, los derechos humanos. Y yo me siento como que estoy haciendo como un granito de arena, ¿no? Sobre como que a través del arte, haciendo conciencia, ¿no? Me están gustando mucho mis viajes. Justo te digo, los lugares donde me está llevando mi trabajo han sido increíbles. Quiero seguir trabajando desde la comunidad, desde el trabajo comunitario en ese aspecto, tanto en mi región como en otros lugares. Híjoles, a mí me gustaría mucho, tengo muchas ganas de ir a Sudamérica, creo que Latinoamérica es maravilloso, es bastante bello y tengo muchas ganas de irme a pintar allá. Soy muy aficionada como justo a compartir, ¿no? A llegar a un lugar y que me hablen de su cultura, de su cosmovisión, de los cuentos que hay ahí con los animales, con las plantas, con las montañas. Como que eso a mí me fascina mucho y hacerlo a través de una pintura, pues es emocionante. Entonces quiero seguir haciendo lo que me gusta prácticamente, ¿no? Viajar, lo que me ha estado llevando este campo laboral. Y pues nada, agradecidos también con ustedes por considerarme y pues estoy poniendo toda la emoción y el cariño en este proyecto.